Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a su programa Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Si usted es bendecida con el contenido de este programa, y creemos que lo será, porque lo que buscamos es conocer más de la palabra del Señor, y la palabra siempre nos bendice. ¿Verdad, Janet? Yo soy Ruth Delany Almonte. Nos presentamos nuevamente y estoy con Janet Ligot. Bienvenidas y bendiciones, mis hermanas. Así es. Y lo que vamos a conversar hoy, Janet y una servidora, es de cómo el Señor nos bendice de tantas y tantas y tantas maneras, y muchas veces nos olvidamos de estas bendiciones diarias, de pequeños y grandes detalles. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Pequeñas y grandísimas obras, milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Janet, ¿qué puedes tú decirnos para introducir este tema? Somos olvidadizas, sobre todo, Ruth, cuando llegan esos periodos de tormentas. Yo quisiera iniciar leyendo en Juan 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que desde Génesis 3 sobrevino al mundo la consecuencia del pecado. Y me parece que todos sabemos, porque hemos vivido lo que es el dolor, lo que es la angustia. El mundo caído es tan real en nosotros como cuando nos bebemos un vaso de agua. Todas hemos pasado por tener o ver el dolor en otras personas de lo que son las enfermedades mortales. Recién pasamos lo que fue la epidemia del COVID. Todavía hay muchos hogares que están sufriendo la partida de un familiar. El mundo está lleno de injusticia, está lleno de egoísmo y sobre todo de mucha violencia. Y es más, también la palabra dice que aún la naturaleza gime por el pecado. Si nosotros leemos en Romanos 8:22, dice: porque sabemos que toda creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y asimismo como el mundo sufre, nosotros, los hijos de Dios, tampoco estamos exentos de eso, porque somos parte de este mundo. La única diferencia es que cuando vienen esos periodos de tormenta, Dios utiliza para nuestro favor esas tormentas que vienen a nuestras vidas, una para glorificarlo y también, en segundo lugar, para que nosotros dejemos de ver solamente este mundo carnal, este mundo vano, este mundo temporal, y nuestros ojos entonces suban y vean al Dios en el cual nuestras manos están depositadas. Uno de mis versículos preferidos está en Oseas 2:14. Y es un versículo que nos lleva a nosotros a pensar que Dios utiliza cualquier escenario de nuestras vidas para nuestro bien. Y ese versículo dice: te llevaré al desierto. Wow. Y el desierto ya sabemos lo que es. No es nada bonito. Sufrimiento, dolor, sequedad. Pero dice: te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí. Wow. Me encanta ese versículo. Así es. Porque Dios utiliza esos momentos de prueba para que nuestros ojos realmente puedan volver a verlo y nosotros podamos verlo a Él con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder y sobre todo con todo el amor que Él tiene para cada una de nosotros. Amén. Janet, y si vamos al verso de Juan 16 que leíste, se destacan dos puntos importantes. Dice que en el Señor podemos tener paz, pero también hay un llamado a confiar. Así es. Nos llama, nos da el mandato, confiar en el Señor. Así es. Y ante todo ese panorama que tú has descrito, el llamado es a confiar en el Señor. En todos los escenarios. Si nosotros buscamos el significado de esa palabra confiar en un diccionario secular, yo encontré lo siguiente. Dice: es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa o persona. Sí. Dice: depositar algo en alguien sin más seguridad que la buena fe o la opinión que nosotros tenemos de esa persona. Y también dice: esperar con firmeza y seguridad. Dios sabía en el mundo que nos estaba dejando. Dios sabía que iban a llegar las dificultades.
pero también nos deja esa promesa y dice, confiad. Uh-huh. Pero ¿en quién nosotros vamos a confiar? En aquel todopoderoso, en aquella persona que vino, pasó las dificultades porque él estuvo aquí en la tierra y salió vencedor. Uh-huh. Y sobre todo es esa persona que me dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y por lo tanto, esta palabra confiar lo que nos lleva es a pensar en la fe y en la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios en cualquier etapa de nuestras vidas. Y tenemos que repetir eso que tú has dicho ahora mismo. La fe y la confianza es en Dios, porque Así a veces uno escucha frases bonitas. Sí, y de ánimo. Confía, uh-huh. Ten fe, pero ¿en quién? Así solamente en aquel que es nuestro Salvador. Sin embargo, todo esta situación del mundo caído nos lleva a desfallecer, muchas veces a desesperarnos, a dudar en ese Señor que nos está diciendo, si tú confías en mí, ¿verdad? Las cosas van a ser diferentes. Yo tengo el control. ¿Qué puedes tú decir a las hermanas, a las amigas que quizás en este momento están en un punto de desesperación? Me parece que todas hemos pasado en algún momento por un periodo en el que nuestra fe realmente no está a la altura que debería estar. Uh-huh. Y es porque desenfocamos nuestra vista de Dios y nos enfocamos solamente en el problema. Y cuando nosotros dudamos y no confiamos en Dios es sencillamente porque no lo conocemos a profundidad. Uh-huh. Cuando nos llegan esos momentos de prueba, muchas veces nos damos cuenta que ese conocimiento que nosotros tenemos del Señor es solamente intelectual. Uh-huh. Nosotros necesitamos conocerlo a Él. Y la única manera como nosotros lo podemos conocer no es solamente con la prédica que nosotros escuchamos uh-huh. los domingos uh-huh. o en la semana, sino esa vida de intimidad con el Señor. Uh-huh. Esa lectura diaria de la palabra, donde Él me habla y yo, por medio de la oración, yo le hablo a Él. Entonces, uh-huh. cuando nosotros hacemos eso en nuestra vida cotidiana, nosotros comenzamos a aprender en las manos de quien realmente nosotros estamos depositadas. Pero no solamente nos llegan esas dudas porque no lo conocemos, sino porque nos puede pasar como le pasó a Job. Uh-huh. Si nosotros leemos creo que el primer versículo del libro de Job nos describe quién era él. Uh-huh. Dice así, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, ya quisiera yo que Dios pudiera hablar así de mí, ¿verdad? Amén, todas quisiéramos. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado uh-huh. del mal. Sin embargo, luego de esa descripción, nosotros vemos en ese libro todo lo que le pasó a Job, uh-huh. absolutamente todo. Sí. Y es verdad que él cayó, pero también él llegó a pensar que Dios no lo estaba escuchando. Él se quejó de que Dios se había ocultado de él. Así era como él lo percibía. Y es por eso que en los últimos capítulos del libro, sí. del 38 al 40, nosotros nos encontramos con una conversación hermosísima entre Dios y Job, donde él le muestra el esplendor de la naturaleza. Donde él le pregunta a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice tal cosa? Uh-huh. ¿Dónde tú estabas donde yo creé el universo? ¿Dónde tú estabas cuando yo creé el mar? Y le comienza a hablar de la perfección de la naturaleza, donde solamente Dios puede y va a seguir sosteniéndola. Y entonces luego de eso, de Job ver realmente en las manos de quien él estaba, uh-huh. de ese Dios todopoderoso, uh-huh. que es capaz de crear y de sostener el universo. Entonces ahí donde él dice, de oídas te había oído, uh-huh. pero ahora mis ojos te ven. Uh-huh. O sea, está hablando de un hombre que antes de todas estas cosas era un hombre temeroso de Dios, conocía a Dios, uh-huh. pero luego de él llegar a esos momentos de tribulación, él conoció aún más, con más profundidad a Dios, y él termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En tercer lugar, nosotros podemos dejar de confiar en Dios en momentos de tribulación porque nos olvidamos con mucha facilidad uh-huh. de las bendiciones con las cuales Él ha regado nuestras vidas.
Se nos olvida cuando estamos enfermas de que hemos estado enfermos y Dios nos ha sanado. Sí. Se nos olvida que hemos dejado de tener trabajo y Dios ha provisto. Sí. Pero llegan las dificultades y nos convertimos en mujeres olvidadizas. Y es por eso que en el Salmo 103, del 1 al 2, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides, eso es importante, no olvides ninguno de sus beneficios. Ciertamente el ser humano es olvidadizo. Así es. Tiene mala memoria de las miles de bendiciones que nosotros recibimos del Señor cada día. Y ante la primera dificultad, aún puede ser pequeñita, estamos quejándonos y sintiéndonos como le pasó a Job, como si el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Sin embargo, fíjate qué precioso, que en medio de la dificultad entonces podemos ver a un Dios mucho más poderoso del que lo habíamos conocido. Más cercano. Vemos su presencia, sí, realmente mucho más notoria en nuestras vidas. Dios sabe que somos mujeres olvidadizas. Desde siempre, si nosotros leemos en Deuteronomio 6:12, Moisés le advirtió a su pueblo lo siguiente, dice: cuidado para que no os olvidéis del Señor que os sacó de la tierra de Egipto. Y ese fue un recordatorio que le quiso dar al pueblo. Cuando ustedes lleguen allá a la tierra prometida, sí, no se olviden que fue con manos portentosas. No fueron ustedes que lograron llegar ahí. O sea que el Señor se adelanta haciendo la advertencia. No te olvides. No te olvides, así mismo. Y el Señor, en la palabra, nosotros vemos que Él ha tenido constantemente con el hombre que hacerle recordatorios. En el monte Sinaí, por ejemplo, Moisés construyó un altar de piedra. Sí. Dice en Éxodo 12:14, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero también hay una celebración que nosotros hacemos en nuestras iglesias y es el partimiento del pan. Sí. ¿Qué dice? Así pues, en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. O sea, el Señor nos ha dejado ese recordatorio para dos cosas. Primero, para que siempre recordemos que Él murió por nosotros, pero también como recordatorio de que Él también viene por su iglesia. Y bueno, nosotros en el libro de Josué, capítulo 4, nosotros vemos un hermoso recordatorio que Dios le hizo a su pueblo. Cuando ellos cruzaron el Jordán, Dios le pidió a su pueblo que cada uno de ellos, cada una de las tribus tomara una piedra. Al cruzar el Jordán, hicieran un monumento conmemorativo. Para que no se olvidaran, de quién era que lo había llevado allá. Amén. Amén. Vamos a leer ese pasaje, Janet. En Josué 4, del 1 al 7 dice: cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros, y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, para que esto quede como una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y Josué 4, del 21 al 24, creo que vale la pena que lo leamos también. Y dijo a los hijos de Israel: cuando el día de mañana os pregunten vuestros hijos qué significan estas piedras, diréis a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que
que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Amén. Y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¡Qué precioso! Hermoso. Somos tan olvidadizas desde siempre. Sí. Y Dios ahí le dice, ustedes tienen que levantar este monumento, estas piedras, para que nunca se olviden de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Era un recordatorio perpetuo del amor y el cuidado que Dios había tenido con su pueblo. Y sería bueno preguntarnos, ¿qué tipo de memoriales nosotros tenemos en nuestras vidas? Sí. Porque Dios no ha sido solamente amoroso. Dios no ha mostrado su cuidado solamente con el pueblo de Israel. Estamos vivos por su cuidado. Amén. Estamos vivos por su amor. Cada una de nosotras diariamente debería levantar ese monumento conmemorativo para recordar todo, absolutamente todas las bendiciones con las que Él riega nuestras vidas diariamente. ¿Para qué nos va a servir eso? Como Dios quería que el pueblo recordara. Para que cuando lleguen las vicisitudes o lleguen los momentos de gloria, recordemos que ya sea en un escenario o en otro, estamos ahí por la misericordia del Señor. Amén, amén. Por su bondad, por su cuidado. Y de alguna manera decirnos cada día, como el salmista, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Estar permanentemente atentos. Así es. A nuestros corazones a la obra que el Señor está haciendo cada día en nosotros de misericordia y gracia permanentemente. Y cuando lleguen dificultades, poder decir como el salmista en el Salmo 56:11, en Dios he confiado. Recuerden el primer versículo que leímos, confiad. Sí. Y ahora el Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, ¿qué me puede hacer el hombre? Amén. Cuando nosotros estamos depositadas? Nuestras vidas están resguardadas en las manos del Señor. Janet, yo creo que ese ejemplo de ese monumento que leímos en Josué tiene también otras enseñanzas para nuestras vidas, porque realmente es un gran testimonio visible de lo que Dios había hecho en ese pueblo. Ese monumento no solo era para esa generación, que era la que había vivido el cuidado y había llegado a la tierra prometida, sino era un monumento para que las próximas generaciones también supieran lo que Dios había hecho. Y eso nosotros lo podemos también aplicar ahora a nuestras vidas. Nosotras tenemos hijos, tenemos nietos. Nosotros tenemos siempre que recordarle a nuestros hijos, contarle las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cuando realmente Dios provee, eso no es porque yo me lo merezco o porque yo tengo algo que ofrecer al mundo, no. Hay alimento en la mesa porque Dios le ha placido ponerlo. Tenemos salud porque Dios le ha placido dárnoslas. Estamos resguardadas de un techo porque Dios nos lo ha dado. O sea, recordarle siempre a nuestros hijos, a nuestro nieto, la bondad y el cuidado perenne de Dios en nuestras vidas. Entonces, mientras confiamos, tenemos que estar recordando permanentemente la obra del Señor para glorificar su nombre, para dar el testimonio a otros de lo que Él ha hecho. Y es eso lo que nos mantiene afianzados en el Señor. Claro. Ya hemos visto que somos olvidadizas. Entonces tenemos siempre que recordar. En el Salmo 77 del 11 al 12, mira cómo dice. Pero después, me encanta eso. Sí. Me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Entonces, pero después, explícame eso. Pero después, o sea, ¿qué estoy significa? en un momento de prueba. Estoy en un momento de necesidad, estoy en medio de la tormenta, pero aún en medio de esa tormenta yo puedo decir como el salmista, pero después, o sea, yo estoy como viendo que reacciono todo esto. Cuando desfallezco, cuando desconfío o dudo. Yo estoy viendo todo eso. Ahora, después yo recuerdo que no importa en el escenario que yo esté, yo recuerdo las maravillas que en escenarios diferentes y quizás peores, Dios obró a mi favor. Amén. Entonces tenemos que decir como el salmista, no importa lo que yo esté pasando,
yo siempre tengo que traer a memoria los hechos maravillosos que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay un solo ser humano que no pueda contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y es que nosotros estamos en las manos del mismo Dios que obró tantos milagros en toda la Biblia. Nosotros estamos en las manos de aquel que abrió el Mar Rojo. Para mí, ese es el milagro que me gusta. Que más te impresiona. Sí, es que yo me imagino el mar abrirse a un lado y es todo ese pueblo pasar. Sí. Pero también es el mismo Dios que hizo pasar también en seco al pueblo de Israel para cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Es el mismo Dios que vio a Agar, aquella sierva en el desierto, y tuvo compasión de ella y tuvo compasión de su hijo. Es el mismo Dios que libró a David de Goliat, ese muchachito indefenso delante de ese gigante, y el gigante cayó. Es el mismo Dios que mantuvo a José en medio de ese pueblo de Egipto. Es el mismo Dios que paró a los paralíticos, que curó a los ciegos. Ese es nuestro Dios. Estamos en sus manos. Entonces podemos decir, como decía, leímos al principio, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, qué precioso. Janet, para despedirnos, por favor, ora. Claro. Amado Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Gracias porque ellas nos recuerdan perennemente tu cuidado, tu amor, tu bendición, tu protección, todo lo que tú haces en nuestras vidas. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en cualquier escenario. Ayúdanos a recordar siempre tus obras en nuestras vidas cuando nosotros estemos en momentos de dificultad. Ayúdanos siempre, Señor, a confiar en ti, porque tú has vencido el mundo. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Hermanas y amigas, que hoy mismo usted pueda levantar en su corazón ese monumento de las bendiciones que el Señor le ha dado. Amén. Cada día de su vida. Recordemos lo bueno que es el Señor y la obra que Él ha hecho de misericordia para con cada una de nosotras. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. El Señor las bendiga. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.